Podemos pensar en una circunferencia como algo así. Bien. Entonces, esta curva sale, digamos, del punto Z1 y regresa al punto Z1. Entonces, da un giro en este sentido, puede ser, y regresa al mismo punto. Es como integrar la función de Z1 hasta Z1. Bien. Si hiciéramos una integral así, pero en variable real, si integramos de A hasta A, una función de variable real, ya sabemos cuánto va esta integral, ¿no? Esta daría 0, porque no estoy generando ningún área bajo la. Pero aquí, exacto, aquí en variable compleja, puede ser que dé 0, pero con algunas condiciones sobre la función f. Entonces, ¿qué condiciones se exigen? Entonces, eso es lo que establece el primer teorema, el teorema de Cauchy. Dice, bueno, esta integral sobre un contorno cerrado va a dar 0 en caso de que la función f sea analítica en el interior del contorno C. Bien, es decir, si yo ese contorno, si le coloco por aquí, lo ubicamos pues en el plano complejo, ese contorno C que tengo aquí define una región, ¿no? Cierra una región, cierra esta región aquí. Entonces, si la función f no tiene ningún polo o ninguna singularidad dentro de esta región, el teorema de Cauchy establece que esta integral va a dar 0. Bien. Entonces, es el primer teorema sobre integrales de contorno de función de variable compleja cuando el contorno es cerrado. Entonces no tenemos que parametrizar, no tenemos que hacer ninguna cuenta, solo verificar que no exista ninguna singularidad de mi función ahí. Y entonces ese teorema está aquí, el teorema 4.1. Bien, aquí el libro establece la hipótesis que f sea analítica y que la derivada de la función, si es analítica, existe la derivada, pero además de que existe, tiene que ser una función continua. Bien. En todos los puntos en el interior de una curva cerrada simple C. Entonces, ese contorno como en forma de circunferencia es una curva cerrada simple. Y en general, cuando él habla de una curva cerrada simple, se refiere a una curva que no tenga, que tenga estas siguientes características. Bueno, que sea cerrada, que el punto inicial coincide con el punto final, y que no haga esto, por ejemplo. Por ejemplo, está cerrada, pero se autointercepta. Entonces, esto no se quiere, no se puede autointerceptar, tiene que ser una curva así. Así no tenga forma de circunferencia. Esta que acabé de hacer aquí es una curva cerrada simple. Lo otro que se evita es que la curva no tenga picos, que no sea así. Por ejemplo, esta es cerrada, pero no es simple porque miren que hay unos picos. Entonces la curva, si parametrizamos esta curva, no es diferenciable en estos picos que señalé. Entonces curvas cerradas simples son como esta. Y realmente vamos a coger una circunferencia, porque los resultados valen independientemente de la forma de la curva. Bien. Entonces tenemos este primer teorema. ¿Cómo se prueba este resultado? Bueno, es sencillo. Usa dos resultados para probarse. El primero que se usa es el teorema de Green. Bien, este se estudia en cálculo multivariable. Entonces, ¿qué establece el teorema de Green? Bueno, que si estamos haciendo una integral de línea, de un campo vectorial, en este caso estas funciones P y Q son funciones de dos variables, mírenlas aquí, diferenciables con derivadas parciales continuas. Entonces, el teorema de Green establece en forma general que al integrar un campo vectorial de este tipo, eso es lo mismo que hacer una integral doble. ¿Bien? Entonces, recuerden, ese teorema de Green, el teorema de Stokes,
teorema de la divergencia, que estudiamos allá en cálculo multivariable, lo que hace es relacionar la integral de línea, las integrales dobles, las integrales triples, ¿no? Cómo una integral depende o cómo está relacionada un concepto con el otro. Entonces, por ejemplo, aquí la integral de línea se relaciona con la integral doble. ¿De qué forma? Entonces dice así, calcular esta integral de línea sobre una curva cerrada simple es lo mismo que calcular la integral doble en la región A. ¿Qué se refiere con la región A? A la región que encierra esta curva. Bien. Y hacer esta integral doble de las derivadas parciales del campo. Es decir, la derivada parcial de Q con respecto a X. La derivada parcial de P con respecto a Y. Este es el primer resultado que se usa para probar este teorema de Cauchy. Y lo otro es que, por hipótesis, si decimos que la función que estamos integrando es analítica, entonces quiere decir que si encontramos la parte real e imaginaria de f, esas funciones u y b satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Con esas dos, teniendo en cuenta esos dos conceptos, esos dos resultados que son válidos, podemos probar ese resultado. Bien. Porque nosotros vimos cuando estudiamos integrales de contorno que parametrizamos la curva. Nosotros hemos visto que la integral de f de z se puede escribir así. Entonces nosotros podemos aplicar el teorema de Green en esta primera integral. En este caso p sería u y q sería menos b. Si aplico el teorema de Green me queda una integral de este tipo. Una integral doble en una región R, que es la región que define este contorno. Entonces quedaría una integral así. Y resulta que esto que está aquí entre paréntesis es igual a 0. Porque esa es la segunda ecuación de Cauchy-Riemann, que dice que la derivada de u con respecto a y es igual a menos la derivada de b con respecto a x. Si ese de u con respecto a y lo paso al otro lado, queda restando y concluyo que esto que está aquí es 0. Bueno, estos son detalles técnicos que nosotros, eso no se evalúa, pero les comento aquí. Y lo mismo, para esta integral de línea, aplico el teorema de Green con p igual a esta función b y q igual a esta función u. Si uso el teorema de Green, reescribo esa integral de línea como esto que está aquí, como esa integral doble. Y resulta que esto que está entre paréntesis es la primera ecuación de Cauchy-Riemann. Dice que la derivada de u con respecto a x es igual a la derivada de b con respecto a y. Aquí se están restando esos dos términos que son iguales. Esta integral da 0. Y así concluye que el resultado, que integrar una función analítica en la región que define la curva cerrada C da 0. Bien. Si alguien quiere más detalles de cómo se demuestra esto, puede ver un video que hice en otro curso. Bien, me escriben ahí, yo le envío el video. Sin embargo, es bueno saber cómo se prueba, pero es mejor saber aplicar el resultado. Bien. Entonces vamos a hacer unos ejemplos en esa dirección. Entonces pensemos, por ejemplo, en la siguiente función. Entonces voy a escribir el resultado aquí, teorema de Cauchy. F, mejor dicho, F analítica, digamos así, en R, implica esto. Donde, ¿qué es R? R es la región que está aquí, en el interior de la curva C. Si F analítica ahí, entonces esta integral es 0. Bien, es el teorema de Cauchy. Entonces vamos a hacer un ejemplo. ¿Verdad? Entonces pensemos en la integral de la función 1 sobre z de z. Bien, en un contorno C. Y escojamos este contorno. C va a ser el contorno, la circunferencia central en el origen de radio 1. ¿Cómo escribo eso? Que el módulo de los z es igual a 1. Esto es notación. Para referirme a un contorno que es una circunferencia,
centrar en el origen de radio 1. Voy a dibujarlo aquí si quieren. Lo escribo así, módulo de z igual a 1. Simple notación, ¿no? Entonces, ¿qué contorno en qué contorno estoy haciendo esa integral de la función 1 sobre z? Bueno, fíjense. Aquí en uno de estos. Piensen que esa es una circunferencia central en el origen de radio 1. Radio 1. Digamos que el contorno no tiene este sentido, esta orientación. Bien. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto haría esa integral? ¿Podemos usar el teorema de Cauchy o no? ¿Cuánto? Entonces, aquí hay que tener cuidado, porque miren que esta función 1 sobre z tiene un polo, ¿no? En z igual 0, se indetermina ahí. Y fíjense que este contorno contiene al 0. Está la región que define el contorno, ¿no? Contiene el 0. Por lo tanto, esta función 1 sobre z no es analítica en este contorno. Entonces, no puedo decir que esta integral es 0. Aquí no podemos decir nada. Nos queda la duda. Entonces, no podemos decir nada, pero cambiemos el contorno. Escojamos un contorno, voy a dibujarlo y ya. Cojamos este contorno, que es una circunferencia, digamos, centrada, digamos, más arriba. Digamos que, pongámosle el nombre, el contorno, que es la circunferencia central en el origen del radio 1, coloquémosle C1, y a este contorno, coloquémosle C2. No lo definamos estrictamente. Entonces, ¿cuánto es la integral sobre este contorno C2? De la función 1 sobre z de z. Cambié el contorno. No nos importa sino una cosa. Fíjense que este contorno, por aquí el eje Y, el eje imaginario se extiende más. Lo que me importa es que este contorno 2 no contiene el origen, que es la singularidad de esta función 1 sobre z. Entonces podemos decir que la función 1 sobre z es analítica en toda esta región. Eso es verdad, porque yo puedo derivar la función 1 sobre z. Su derivada, de hecho, me da menos 1 sobre z cuadrado. Puedo derivar ahí y evaluar esa derivada en cualquier punto que esté aquí, porque ahí no hay ninguna singularidad de la función. Por lo tanto, en este caso valen las hipótesis del teorema de Cauchy. Entonces, esta integral en el contorno 2 va a dar 0. Bien. Sin necesidad de parametrizar, de hacer ninguna cuenta. ¿Listo? ¿Está claro ese ejemplo o no? Señor. ¿Esto ya lo habíamos visto o no? Ustedes me confirman. Entonces podemos hacer otra serie de ejemplos, pero la idea es la misma. Uno, fijarse en si en el contorno están singularidades de la función o no. Entonces podemos ver otro ejemplo aquí, en estas notas que tengo. Entonces, aquí está el teorema de Cauchy. Aquí está la hipótesis. Y dice, por ejemplo, dice este caso, dice, si la función, por ejemplo, piensa en la función f de z igual a z más 1. Esta función no tiene ningún problema en el plano complejo. No se determina en ningún lugar. Es analítica en C. C es el plano complejo. Entonces, si yo hago la integral de esta función z más 1 de z en algún contorno cerrado, bien, un contorno que es una curva cerrada simple, como lo mencioné antes. Entonces, por ser analítica en todo el plano complejo, en particular, es analítica en la región que cierra C. Entonces, por el teorema de Cauchy, la integral de esa función es 0. Y, en general, integrar cualquier polinomio de variable compleja en una curva cerrada simple da 0. Bien.
¿Qué otro caso podemos ver? Podemos considerar otro caso. Por ejemplo, consideremos la integral de la función 1 sobre z más 2i en un contorno C. ¿Quién va a ser el contorno C? Por ejemplo, aquí podemos colocar z también, otra expresión. Y el contorno C, escojámoslo de nuevo siendo la circunferencia central en el origen de radio 1. Que lo expreso así. Todo punto que esté en la circunferencia de radio 1, pues tiene norma 1. Por eso lo expreso así. Entonces, en ese contorno, ¿cuánto haría esta integral? Lo primero es fijarse cuál es el polo de esta función. El polo, en este caso, es menos 2i. Bien. Entonces, miremos dónde está ubicado el menos 2i. Está ubicado acá en el eje imaginario, ¿no? Por acá está el polo de esta función, menos 2i, digamos. ¿Y el contorno quién es? Es una circunferencia de radio 1. Está aquí la circunferencia. Entonces él viene, esta circunferencia de radio 1 viene por aquí hasta menos i. Por aquí viene hasta 1. Está ahí, por acá. El hecho importante es que, miren, ese contorno define una región que no contiene ninguna singularidad de esa función. La única singularidad que tiene, el único polo, es menos 2i que está fuera de este contorno C. Por lo tanto, ¿cuánto da la integral? Nuevamente por el teorema de Cauchy, va a dar 0. Ahora, la pregunta es, ¿qué ocurre si yo integro una función de este tipo en un contorno que sí contenga la singularidad? ¿Qué pasaría ahí? Entonces ahí tenemos que hacer más cuentas. No podemos concluir inmediatamente que es 0. El teorema de Cauchy no lo permite. Pero entonces podríamos hacer la integral. ¿Bien? Entonces, pensemos en el caso general. ¿Qué pasa si yo integro la función 1 sobre z menos z sub 0? ¿Cierto? Z sub 0 es constante de z en un contorno que contenga ese número, a z sub 0. Entonces voy a escribir así. Esta es una notación. ¿Qué quiere decir esta notación? Que el contorno es una curva cerrada simple que contiene a este z0, que es un polo de esta función que estoy integrando. Entonces no puedo decir que esto es 0. El teorema de Cauchy no lo permite. Entonces vamos a tener que hacer esa integral. Entonces dibujemos lo que ocurre aquí. Pensemos que es el plano imaginario, plano complejo. Por aquí está el contorno C. Y podemos asumir, de hecho, que ese contorno está centrado aquí en el punto z sub 0. O bueno, z sub 0 está en el interior de ese contorno. Puede estar centrado, ¿no? Entonces esta es la curva. Bien, esta es la situación. Entonces vamos a hacer esta integral de variable compleja. Y tenemos que hacerlo. Entonces lo primero que podemos hacer es asumir, como dije, que el contorno es una circunferencia, supongamos que es de radio R, y que está centrado en ese punto, z sub 0. Bien. Entonces hagamos esta integral como una integral de línea normal. Entonces lo primero que podríamos hacer es parametrizar todos los puntos que están aquí en este contorno. Entonces este punto que marqué, ¿cómo los parametrizo? Entonces hay una forma muy fácil de parametrizar circunferencias en variable compleja. Entonces yo voy a decir que todo punto z que esté aquí es de la forma z es igual, primero que todo, al centro de la circunferencia, en este caso al z sub 0.
más el radio de la circunferencia, R, por E a la I teta. Esa es una forma de parametrizar todo punto que está en esta circunferencia. El centro más R, que es el radio de la circunferencia, por E a la I teta. Entonces, ¿quién es el parámetro aquí? Teta. Si teta lo muevo entre 0, varío este parámetro entre 0 y 2pi, empiezo a dar recorrido. Teta entre 0 y 2pi. Entonces, a medida que voy modificando aquí, claramente este R por L y teta, si ustedes recuerdan, es la forma de Euler de un número complejo. Entonces, R por L y teta, así solito, sin considerar el z sub 0, se empieza a mover por acá en una circunferencia, pero centrada en el origen. Cuando le sumo z sub 0, traslada el punto acá. Bien, entonces esta es la parametrización general de una circunferencia radio R centrada en z sub 0. Ahora, yo quiero reescribir esta integral que está aquí en términos ahorita de esta parametrización. Bien. Entonces, por ejemplo, yo podría empezar a escribirla así. Esta integral va a ser igual, es como hacer una integral de línea. En este caso ya integro sobre el parámetro. Entonces miren que para escribir toda la circunferencia teta haría entre 0 y 2pi. Entonces esta integral sería de 0 a 2pi. Y 1 sobre z menos z sub 0 tengo que reescribirlo ahorita en términos de mi parametrización. Entonces noten, y aquí, este z sub 0 que está en el lado derecho lo puedo pasar a restar y me queda que z menos z sub 0 es igual a r a la i teta. Por lo tanto, 1 sobre z menos z sub 0, recuerden que es lo mismo que tener z menos z sub 0 elevado a la menos 1, propiedades de potenciación. Entonces elevado a la menos 1 a los dos lados. Lo que dije fue esto, 1 sobre cualquier cosa, 1 sobre x, es igual a x a la menos 1. Esto sale. Entonces miren que z menos z sub 0 a la menos 1 es igual a r por e a la i teta elevado a la menos 1. Que si distribuyo este exponente menos 1, porque aquí tengo dos factores, el r y el exponencial, eso es lo mismo que tener r a la menos 1 por e a la i teta. Pero ese menos 1 multiplica el exponente que tiene la exponencial. Entonces multiplícale a la i teta por menos 1. Entonces quedaría aquí menos e a la i teta. Entonces con eso sustituí esta primera parte de la integral. Bien, este 1 sobre z menos z sub 0. En la parametrización es esto. R a la menos 1 por R a la menos i teta. Ahora, este de z que está aquí, como estamos haciendo una sustitución en el fondo, entonces tengo que observar que de aquí, si z es igual a esto, a z sub 0 más r por a la i teta, si derivo con respecto a teta, ¿qué me da? De aquí concluyo que la derivada es z. Porque z en el fondo depende de la variable teta. Entonces la derivada de z con respecto a teta va a dar igual a, creo que todo este z sub 0 desaparece porque es constante, ¿no? Y me quedaría r por la derivada exponencial. La derivada exponencial es ella misma, a la i teta, por la derivada interna. La derivada interna sí, entonces puedo colocar por aquí un i. Entonces la derivada de z con respecto a teta es esto. Por lo tanto, este de teta que está aquí, entre comillas, lo paso a multiplicar, ¿no? Esto funciona bien, pero no es que de teta sea un número, pero bueno, esto funciona bien, este método de sustitución así. Entonces queda que z es igual a ri por a la i teta por d teta.
Bien. Entonces, este z que está aquí, lo reescribo aquí en términos de mi parametrización así. R por I por E a la I teta por d teta. Bien. Entonces ahí ya reescribí toda esa integral en términos de la parametrización. Y ahorita sí podemos hacerla muy fácil, miren. Hay cosas que se cancelan de una vez. Por ejemplo, aquí tengo R a la menos 1 por R. Entonces, ¿cuánto da R a la menos 1 por R? R a la menos 1 por R, estos dos términos da 1, ¿no? Porque se suman los exponentes, R es como si estuviera elevado a la 1. Entonces, sostener R a la 0, que es 1. Entonces, esto me queda la integral de 0 a 2pi. Los R desaparecen, note. ¿Eso qué me está diciendo? Que la integral de contorno es independiente del radio que escojamos. Yo voy a escoger una circunferencia de radio 1, de radio 2, del radio, de cualquier radio, y mire que aquí se cancelaban siempre. Entonces es independiente del radio. Este radio aquí no importa. Bueno, entonces los R se cancelan. El I, como es una constante, sale la integral, lo puedo colocar aquí. Y miren qué pasa con las exponenciales. Aquí tengo exponencial de menos I teta por exponencial de I teta. Entonces este exponente, cuando se sume con este, pues dan ceros. Da 0, ¿no? Entonces me quedaría E a la 0. Y E a la 0 es 1. Entonces, y el I ya salió de la integral, entonces me queda la integral de teta. Bien. Y la integral de teta es teta. Teta evaluado entre 0 y pi. ¿Cuánto da eso? No. Entonces queda teta evaluado entre 0 y pi. Entonces esto va a dar igual a I, que es la constante por teta, evaluado en 2pi y en 0. Que es lo mismo que tener 2pi por I. Bien. Y este es un resultado importante que va a ser la base para lo que viene con los otros teoremas, como el teorema integral de Cauchy, el teorema del residuo. Y entonces concluimos lo siguiente. Ahorita me borro aquí. ¿Alguna pregunta sobre esas cuentas? Concluimos que cuando integro la función 1 sobre z menos z sub 0 en un contorno que contiene, de hecho, el polo de la función, eso va a dar 2pi por i. Y miren que aquí ocurre algo interesante porque fíjense que da 2pi por i y eso es independiente también del polo. O sea, miren que este resultado no depende de z sub 0 ni tampoco depende del radio que tenga este contorno. Lo único que interesa es que el contorno contenga z sub 0. Si yo hago la integral en un contorno así de pequeñito o así, lo único que importa es que contenga el z sub 0 y ya. Y el resultado no depende de z sub 0 tampoco. ¿Eso qué implica entonces en los ejemplos? Pues que cuando yo, por ejemplo, consideremos la función 1 sobre z, la que vimos al inicio, 1 sobre z de z. En un contorno que contenga el origen, digamos que la circunferencia de radio 1. ¿Bien? Entonces, en este caso, ¿quién es z sub 0? Z sub 0 es como si fuese el 0, como si tuviésemos aquí 1 sobre 0, 1 sobre z menos 0. Entonces, 0 es claramente la singularidad de esta función. El contorno que escogí contiene el 0 y es lo único que nos interesa saber. Así pues,
esta integral da 2pi por i. Lo único que interesa saber es que este contorno contenga el polo de la función. Lo mismo que decir, yo tengo la integral de 1 sobre z menos 1 por dz. Y estamos integrando en un contorno cerrado que contiene al 1. Pues solamente nos basta fijarnos en eso. Como contiene el 1 y el 1 es un polo de esta función, esta integral va a dar 2pi por i. Entonces noten que no depende ni del polo, o sea, no importa que aquí sea un 1 o un 2, lo que importa es saber si el contorno contiene a ese polo y da 2pi por i. Bien. Y claro, a pesar de que el contorno es cerrado, no da cero, pero no da cero precisamente porque el contorno contiene la singularidad. Si no contiene la singularidad, entonces daría cero por el teorema de Cauchy. Entonces podemos concluir lo siguiente. Podemos concluir que lo que ya hemos hecho hasta ahorita, y yo tengo la integral de 1 sobre z menos z sub 0 en un contorno C. Entonces tenemos dos valores para esta integral. Esta integral va a dar 0 si el C no contiene, o mejor dicho, va a dar 0 si que, si z sub 0 no pertenece a la región, no pertenece a la región que define el contorno C, escribámoslo así. Bien. Este 0 ¿de dónde viene? Pues del teorema de Cauchy. Si z sub 0 no pertenece a la región que define el contorno C, pues la función es analítica. Y el teorema de Cauchy nos dice que la integral va a dar 0. Y va a dar 2pi por i si el contorno C es igual pues al contorno, a un contorno que contiene z sub 0. Entonces va a dar 2pi por i. Bien, así se puede resumir el resultado. De hecho, queda como un ejercicio probar lo siguiente. Y para probar esto, de hecho eso está en el conjunto de actividades. Consideran la misma parametrización que yo hice antes para probar que la integral de 1 sobre z menos z sub 0, pero esto elevado a la n sobre un contorno C que contenga el origen, pero que contenga z sub 0. En este caso noten que el z sub 0 va a ser un polo de orden n, porque este factor está elevado a la n de z. Hay que probar que esta integral va a dar 0. Bien. Pero no llegamos a quedar 0 usando el teorema de Cauchy, porque no se puede usar el teorema de Cauchy. Se llega a quedar 0 haciendo las cuentas. ¿Qué cuentas? Pues las mismas que antes, cuando lo probé, cuando n es 1. Aquí estoy colocando un n mayor que 1. Entonces, ¿cuál es la idea? Todo un ejercicio. Quiero replicar lo que hice antes. De hecho, hasta está resuelto en el libro, ¿no? Entonces, ustedes pueden basarse en eso. La idea es cuál. Puedes parametrizar la circunferencia, este contorno, que sería una circunferencia centrada en este punto y de radio R. Podemos pensar así. Es decir, que z sub 0 se parametriza, perdón, que los z en este contorno se parametrizan así. Por más R a la I teta. Entonces, ¿qué sabemos de aquí? Esto implica dos cosas.
para poder hacer esa integral, es un ejercicio. Implica que de z, que lo calculamos antes ya, es igual a r por i por a la i teta. ¿Qué otra cosa implica? Bueno, implica que z menos z sub 0 es igual a r por a la i teta. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros estamos integrando la función z menos z sub 0 elevado a la menos n. Puedo reescribir esta fracción aquí de esa forma. Entonces, nos interesa saber qué es z menos z sub 0 elevado a la menos n en nuestra parametrización. Entonces, elevo aquí a la menos n, que es equivalente a elevar a la menos n aquí, y a multiplicar por menos n aquí. Entonces, z menos z sub 0 elevado a la menos n lo sustituyo por esto. Entonces, ustedes pueden empezar a hacer esta integral así. Bueno, hacer la sustitución pertinente, seguir la idea del ejemplo anterior y prueban que esa integral va a dar 0. Bien, entonces, bueno, acaba el tiempo de esta sección. Si quieren, piensen en eso unos 10 minuticos y ya continuamos. Bien, Vale, profe. listo.